La gramática del texto y la lingüística textual. Hace pocos años la lingüística no se ocupaba de unidades superiores a la oración. De acuerdo con estas nuevas corrientes, hay que considerar a todo contexto como inserto a este como integrado en una situación. Engloba una palabra, preposición, oración o párrafo. La situación del contexto lingüístico en gramática tradicional es simplemente un proceso del presente gerundio gramatical textual, dirección que estudia y analiza los diversos significados. Lección 11. Elementos de la oración o frase. Modernamente la oración gramatical se la define como una palabra o conjunto de palabras con sentido completo y unidad de entonación. Ejemplo: oye, nieva, la casa es alta. Predicado nominal consta de un nombre, sustantivo o adjetivo, va ligado a este sujeto. Ejemplo: mi madre está enferma. Los verbos ser y estar en esta oración se llaman verbos copulativos o copula, porque ser o estar no tiene un contenido significativo. Frase, periodo y cláusula. Modernamente la oración gramatical se la llama frase y se la define como unidad de lenguaje con sentido completo. Tener sentido completo quiere decir declarar, desear, preguntar o narrar. Ejemplo: ven, tiene sentido completo y es una frase que da acción que venga. Ejemplo: Lucía está entre las escaleras. La frase inarticulada y la frase nominal. Según Manseus, una frase definida como enunciado que se basa a sí mismo puede constituir en un mínimo elemento que ni siquiera sea preciso. Ejemplo: pus, oiga, cuando. Define como un enunciado que se basa a sí mismo, se afirma que es un grupo de palabras o una sola palabra que puede ser significado sin necesidad de estar constituido. Por ejemplo: oiga, lavado al final del pasillo. La frase larga y el periodo. Periodo es diferente a una frase larga, la cual afirma y puede ser interminable si solo consiste en un miembro hibalado entre sí. Periodo es un conjunto que expresa el desarrollo de un pensamiento con una idea central como miembro amortizado de un verbo. Oración y sintagma. Sintagma: tipo de constituyente sintáctico formado por un grupo de palabras que forman otros subconstituyentes en menos de los cuales es el núcleo sintáctico. Por ejemplo, el nombre, el coche. El siguiente sintagma sería el coche nuevo. Lección 12. Elementos modificadores y frases modificadoras. Modificador es un conjunto de funciones de una programación del lenguaje que se aplican en las variables dentro de esta estructura dada al significado. Elementos esenciales. Ejemplo: los niños compran caramelos. Rubio, elemento modificador del verbo. Estructura de una frase completa. Las mujeres en nuestro pueblo cogen leña para sus casas del campo. Ejemplo: sujeto, las mujeres. Complemento del sujeto de nuestro pueblo. Verbo: cogen. Complementos. Directo, leña. Indirecto, sus casas. Circunstancial, el campo. Lección 13. Orden de las palabras y construcción de la frase. Colocación de las cosas en su lugar. Correspondientemente, el término también se utiliza para nombrar a la buena deposición de las cosas entre sí. Por ejemplo: Martina deja sus juguetes antes de ir con su papá. Lección 14. Construcción lógica y el orden de las palabras y el orden de las ideas. Fragmento funcional de una expresión delimitada por pausas y acentos. Es la combinación de palabras y significativos. Ejemplo: mi primo Juan le regaló los libros a mi padre. Lección 15 y 16. Construcción lógica. Conformada por cohesión textual, característica de un texto bien formado por la relación entre oraciones y orden lógico, basadas en un interés. Ejemplo: Manuel tuvo un accidente hace 2 años, por eso no puede caminar. Lección 17. La colocación de modificadores y claridad de la frase. Modificador: conjunto de funciones de una programación del lenguaje que se aplican a la variable dentro de la estructura. Ejemplo: el barco antiguo, escritor leyendo y la vieja escuela. Lección 10. Unidad de la proposición, coherencia entre la idea principal y la secundaria.
Tratados de redacción que estudia un capítulo a la singularidad de un propósito que significa todo párrafo formado por una serie de frases encadenadas con coherencia entre ideas principales y secundarias. Lección 19. Problemas de la redacción en las frases secundarias, la sintaxis y construcción nominal. Consiste en omitir palabras que no son necesarias para completar el sentido de la oración. Puede considerarse lo opuesto, puede suprimirse cualquiera de sus términos y hasta todos juntos, por ejemplo, estuve en París. La elipsis y la construcción nominal, frase completa que incluye un sustantivo que modifica a otro sustantivo sujeto central, como una persona, animal o planta. Lección 20. Las partículas y su importancia con elementos de enlace. Elementos de transición entre frases a la preposición, conjunción, adversativos. Ejemplo, el conductor a fondo, el acelerador. No puede conseguir porque la frase de la preposición pero está sobreentendida por nuestro pensamiento. Lección 21. Coherencia y claridad en los párrafos. En una forma de texto bien estructurada que permite contribuir como identidades semánticas unitarias de manera que las diversas ideas secundarias aporten información relevante al llegar a la idea principal o tema formado por el lector, que encuentre un significado global.